Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 130, Traje de héroe de Saitama. Kaguya y Ayasaka se sentaron. Aunque un leve rubor aún persistía en las mejillas de la joven, se mostraba mucho más serena que hacía apenas unos instantes. Los dos se sentaron junto a Uta. Uta miró a Kaguya. La situación le pareció extraña, pero no dijo nada. Yuto le había avisado antes de que Kaguya y Ayasaka entraran. Después de todo, los dos llevaban un buen rato parados frente a la puerta. El cristal esmerilado de la puerta dejaba ver sus siluetas y complexiones. Aunque sus rostros estaban ocultos, Yuto reconoció a Kaguya y a Yasaka por sus figuras. Así que le había advertido a Kasumi Gaoka. De entre todos los presentes, Kasumi Gaoka era el único que los conocía de antes. Bueno, Saitama también los había conocido, pero Yuto pensó que, dada la personalidad de Saitama, era aún menos probable que se burlara de ellos. Además, últimamente Saitama se había estado distrayendo cada vez más. ¿Qué te gustaría comer?, le preguntó Yuto a Kaguya con una sonrisa desde detrás del mostrador. Kaguya, que había mantenido una actitud serena y compuesta en el exterior, finalmente comenzó a relajarse. Quizás el ambiente del restaurante la estaba afectando. Cada vez que su mirada se cruzaba con la de Yuto, su expresión cambiaba ligeramente. Fue como dejar caer un cubo de hielo en agua a temperatura ambiente. Su sutil cambio de expresión fue como el momento en que un cubo de hielo toca el agua por primera vez, una rareza apenas perceptible y fugaz. Manzanas acarameladas. Salchichas de pulpo. Kaguya logró hablar, aunque su voz temblaba de nerviosismo. Al pronunciar las palabras salchichas de pulpo, un leve rubor volvió a aparecer en sus mejillas. A su lado, Ayasaka suspiró ante el comportamiento de su joven dama con un dejo de exasperación en sus ojos, como una mentora decepcionada con una alumna prometedora pero vacilante. Por supuesto, respondió Yuto sin rastro de burla. Simplemente ofreció su habitual sonrisa amable antes de dirigir su mirada a Ayasaka. Comillas, ¿qué desea, Ayasaka-san? Solo una hamburguesa, afirmó la criada, con una calma que contrastaba notablemente con la de la señorita. Tras tomar nota de sus pedidos, Yuto desapareció en la cocina trasera. Una vez que se marchó, la expresión de Kaguya recuperó su compostura habitual. Al parecer, la presencia de Yuto tuvo un efecto significativo en su estado de ánimo. Ayasaka, que se encontraba cerca, había estado observando en secreto a su joven dama todo el tiempo. Al observar cómo cambiaban las expresiones de la joven, sintió una mezcla de novedad e intriga. Esta versión de Kaguya-sama es mucho mejor que la anterior, pensó Ayasaka, sintiendo un alivio y una alegría que la invadieron. Mientras tanto, en la cocina trasera, Yuto estaba pelando una manzana. Él tenía su propia explicación para el desconcertante nerviosismo y el rubor de Kaguya. Ese mismo día, en la finca Shinomiya, había visto una faceta diferente de Kaguya. Fue como cuando alguien descubre un secreto vergonzoso que había guardado durante mucho tiempo. Aunque a la persona que lo descubrió no le importe, es inevitable recordar la humillante experiencia cada vez que te la encuentras. Esta fue una reacción humana normal. Así pues, desde la perspectiva de Yuto, el comportamiento de Kaguya era comprensible. SHHH, SHHH, SHHH. El sonido al cortar una manzana no era como el sonido habitual al picar verduras. Eso se debe a que, al cortar una manzana, la hoja roza brevemente la pulpa. Esta fricción crea un suave sonido de SHHH. Mientras Yuto cocinaba en la cocina trasera, la puerta del restaurante se abrió de nuevo. Levantó la vista a través de la cortina de la cocina hacia el vestíbulo. Comillas Kamisaka. ¿Aún no ha llegado Rimuru?, preguntó Ainz nada más entrar, siendo esta su primera pregunta sobre Rimuru. Todavía no, debería llegar pronto, respondió Yuto antes de volver a concentrarse en el plato que tenía delante. Ainz era un cliente habitual, así que no tenían por qué ser tan educados entre ellos. Yuto recordó lo que Asuna le había dicho antes de irse. Un juego de realidad virtual revolucionario. Si se lo cuento a Ainz, probablemente se emocionará. Después de todo, antes de ser transportado a este mundo, Ainz había sido un jugador empedernido que vivía y respiraba videojuegos.
Es probable que Rimuru estuviera igual de emocionado. El esqueleto y la sustancia viscosa compartían intereses sorprendentemente similares. Ah, y también está el tema de la convención de anime. Yuto se dio cuenta de que necesitaba encontrar un buen momento para hablar del tema con ambos. Mientras estos pensamientos cruzaban por su mente, las manos de Yuto no dejaban de moverse. Parecía que el primer plato, las manzanas acarameladas, estaría listo pronto. Cuando Ainz vio a Saitama, los puntos rojos en las cuencas de sus ojos se iluminaron. Se acercó a grandes zancadas, sus grandiosas túnicas susurrando con un sonido de susurro. Hola, Ainz. Saitama ofreció una sonrisa despreocupada. Saitama, ¿por qué llevas eso puesto hoy?, preguntó Ainz, cuestionando el traje de héroe de Saitama. Saitama ladeó su cabeza calva, captando el tono escéptico en la voz de Ainz. Este es mi traje de héroe hecho a medida. ¿No te parece genial?, preguntó Saitama, perdiendo su habitual compostura. Ainz negó con la cabeza. Es demasiado hortera. Los hombros de Saitama se desplomaron ante las palabras de Ainz y su rostro se quedó en blanco, lleno de desconcierto. ¿Comillas en realidad? Sí, ese traje de héroe tuyo es sencillamente feo. Ainz solía actuar por impulso cuando estaba en el restaurante. Igual que la última vez, cuando sus acciones espontáneas casi provocaron el colapso de la Alianza contra la Pobreza. Esta vez también, Ainz había soltado impulsivamente sus verdaderos sentimientos. Saitama estaba desolado. Comillas maldita sea. Pasé muchísimo tiempo eligiendo este atuendo. Se dejó caer sobre la mesa, abatido, mientras Ainz le daba unas palmaditas en la espalda. No te preocupes, déjalo en mis manos. Te conseguiré un traje magnífico, te garantizo que quedará perfecto. Como auténtico nuevo rico, Ainz no tuvo ningún problema en conseguirle a Saitama un atuendo nuevo y deslumbrante. Yuto salió de la cocina con las manzanas acarameladas en las manos. Había escuchado la conversación entre Ainz y Saitama y sintió una punzada de exasperación. ¿Por qué Ainz es tan incapaz de tener tacto? ¿Es esto lo que pasa cuando alguien se hace rico? Tintinar. Yuto colocó las manzanas acarameladas delante de Kaguya. Tras recuperar la compostura, la expresión de Kaguya se iluminó de alegría al ver el plato. Manzanas acarameladas. Que las disfruten. Tras hablar con Kaguya, Yuto se dio la vuelta y regresó a la cocina. Mientras caminaba, echó un vistazo a Ainz y Saitama. Saitama parecía abatido, mientras que Ainz parecía un vendedor, intentando convencerlo de que tenía un magnífico traje. El desanimado Saitama no parecía prestar mucha atención. Yuto negó con la cabeza y desvió la mirada. A continuación, tenía que preparar las salchichas de pulpo fritas en sartén. Fue una tarea sencilla. Tenía previsto prepararlos junto con las hamburguesas para ahorrar tiempo. En el recibidor, Kaguya contemplaba el plato de manzanas acarameladas, con los ojos brillantes de gratos recuerdos. Ese era precisamente el plato que había comido en su primera visita al restaurante. La situación en aquel entonces había sido incómoda. Quedó tan cautivada por la expresión de Reiko mientras comía el plato que lo pidió para ella misma. Las salchichas de pulpo habían sido las mismas. Había observado a Reiko comérselos con tanta fascinación que había terminado. Levantó la cabeza y recorrió el restaurante con la mirada. No pudo encontrar a Reiko por ninguna parte. Pero eso era un detalle sin importancia. Los recuerdos del restaurante se repetían en su mente como una película. Entonces, tomó un trozo de manzana, lo mojó en el agua fría y se lo llevó a la boca. La primera vez que probó ese plato, le invadió una avalancha de recuerdos dolorosos y las lágrimas le corrieron por la cara. Pero al comerlo de nuevo hoy, se sintió mucho más tranquila que antes. La amargura y la tristeza que una vez la habían abrumado ahora parecían tenues y distantes. En su lugar, reinaba una sensación de alegría y deleite. Esa paz interior se reflejaba en su rostro, que se iluminaba con un brillo sutil y feliz. Aunque sutil, el cambio no pasó desapercibido para la atenta mirada de su doncella personal. Al ver a Kaguya así, Ayasaka sintió una oleada de alivio. Chisporrotear. El sonido de la comida friéndose, acompañado de un aroma fragante, llegaba desde la cocina hasta el vestíbulo. Aunque Ainz ya no tenía nariz, su forma esquelética parecía poseer una habilidad sensorial especial que le permitía percibir olores del mundo exterior. Simplemente ya no podía comer más. Qué lástima, se lamentó. Nunca más podré disfrutar de la cocina de Kamisaka. Ainz sintió una punzada de tristeza al oler el delicioso aroma. Para ganar algo, siempre hay que perder algo más. Aunque Ainz se había vuelto absurdamente poderoso, ya no era humano.
Comer, beber e incluso, tener sexo, eran cosas que ya no podía experimentar. Incluso tenía que mantener sus emociones estables, cualquier excitación intensa activaría su habilidad, calma forzada. Fue un caso clásico de pros y contras. Saitama quería consolarlo, pero no sabía qué decir. Está bien, Ainz, dijo Saitama finalmente, y que si ya no eres humano, te acostumbrarás. Sus palabras de consuelo sonaban extrañas. Si Ainz no conociera la personalidad de Saitama, habría jurado que el hombre lo estaba insultando. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.